Hola, muy buenas. Empezamos ya los problemas de optimización, que es el último apartado que nos queda por ver de la parte de límites y derivadas que empezamos a principios de curso. Una vez terminado esto de problemas de optimización, ya pasaremos al cálculo integral. Bien, los problemas de optimización, ¿en qué consisten? Vamos a darle un poquito hacia arriba, ¿vale? Son problemas en los que nos dan una función, ¿de acuerdo? Bueno, nos dan varias variables, pueden ser una o dos variables, ¿de acuerdo? Con una serie de condiciones, esas variables tienen una serie de condiciones, y además están relacionadas entre sí, una serie de relaciones entre sí. De tal manera que yo puedo al final identificar una sola función f de x, ¿de acuerdo? En una variable, si son tres, pues entre todas las relaciones al final me tengo que quedar con una, si son dos, entre todas las relaciones al final me tengo que quedar con una función definida en una variable, y esta función la tenemos que optimizar. ¿Qué quiere decir que la tenemos que optimizar? Pues que queremos saber dónde es máxima, dónde alcanza su valor máximo o su valor mínimo. Eso quiere decir que queremos optimizarla. Bien, teniendo en cuenta estas condiciones en un cierto dominio, un cierto intervalo. Ahora vamos a ver cuatro ejemplos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Si la función f es derivable en todo ese dominio, en todo ese intervalo, pues los máximos y los mínimos estarán en los puntos donde la derivada se hace cero, ¿de acuerdo? Pero hay que tener ciertas salvedades. Imaginaros, por ejemplo, que la función, el intervalo donde está definida, ¿de acuerdo? Pues la función es de esta manera. A ver, perdonadme, así lo digo un poquito mejor. La función es de esta manera. Y donde se anula es en su derivada, es aquí, en el punto C. Pero el máximo no lo tiene en C, sino que lo tiene en B, ¿vale? Y ahí la derivada no es nula. Entonces, el máximo donde lo tiene es aquí en B. O puede ocurrir lo mismo que lo que alcance sea un mínimo, ¿de acuerdo? Luego, hay que estudiar no solamente los puntos donde se anula, sino también hay que estudiar los valores de los extremos, el f de A y el f de B. También hay que estudiarlo, ¿de acuerdo? Para ver los extremos. Y también puede ocurrir que la función no sea o continua o derivable. Imaginaros, por ejemplo, una función que fuera de esta manera. Una función que fuera de esta manera, que empezara así, y ahora hace así, y ahora hace así. ¿De acuerdo? El mínimo donde lo alcanzaría en este punto. Y en este punto la función no es derivable. Luego también hay que tener cuidado en los puntos donde la función no es derivable. No vaya a ser que ahí, aunque la derivada no sea cero, porque no se puede derivar, sea donde alcance el mínimo. Y lo mismo ocurre con la continuidad. Casi nunca nos va a ocurrir esto en los ejemplos que vamos a ver, pero puede ocurrir. Entonces hay que tener también en cuenta, es decir, los extremos, no solamente los puntos clásicos donde la derivada se anula, sino los extremos o los puntos donde la función no sea continua o no sea derivable. Y sin más dilación, vamos a pasar a ver ejemplos que lo que mejor nos explica esto de la función, la optimización. Vamos a hacer el ejercicio 2, ¿vale? De la página, vamos a hacer el ejercicio 2 de la página, ejercicio 2 resuelto, aunque está resuelto, lo vamos a hacer para comentarlo de la página 277. ¿Vale? ¿Qué nos dice ese ejercicio 2? Nos dice que descompongamos el número 36 en dos números positivos, así que lo descompongamos como suma de dos números positivos. Los dos números tienen que ser mayor o igual que 0, ¿de acuerdo? De modo que el producto, bueno, si dice que son positivos, disculparme, tienen que ser mayor estricto que 0. Mayor estricto que 0. ¿De acuerdo?
suma de dos números positivos de modo que el producto del primero por el cuadrado del primer sumando por el cuadrado del segundo sea máximo. Es decir, aquí ¿qué es lo que queremos maximizar? Pues aquí lo que queremos maximizar, según el enunciado, es el producto del primer sumando por el cuadrado del segundo. Eso es lo que tenemos que maximizar. Observar lo que hemos comentado antes. Aquí tenemos dos variables, estas son las condiciones. Estas pueden parecer las condiciones, pero hay más. Si los dos números son positivos y la suma es 36, no solamente es que los números sean mayores que 0, sino que los números tienen que ser más pequeños que 36. Ninguno de ellos puede llegar a ser 36, porque si hay 36, para uno de ellos, el otro ya no tiene valor, o si es superior. Y aquí tenemos dos funciones, pero hay una relación, aquí hay dos variables, x e y, perdón, hay dos variables, x e y, y tenemos que quedarnos con una. ¿En dónde está la relación entre las dos variables? De aquí está la relación de las dos variables. Por ejemplo, de ahí podemos despejar la y y nos queda que la y es 36 menos x. Luego lo que tenemos que maximizar es x por 36 menos x. Y esta es la función que queremos maximizar. En este caso, perdón, esto al cuadrado. Sería x por 36 menos x al cuadrado. Esta es la función que yo quiero hacer máxima. ¿En dónde? Pues con x variando entre 0 y 36 en ese intervalo. Bueno, esta función en ese intervalo es un polinomio de tercer grado, luego es continuo y derivable. Luego estos dos casos que hemos comentado arriba no tienen sentido. Esta es derivable, en donde la derivada se anule y ya veremos los extremos, pero los extremos no llegan a tocarlo. Luego esa es la función que queremos maximizar. Si desarrollo esa función, el 36 menos x cuadrado, nos queda que la función que quiero maximizar es, aquí lo tengo yo desarrollado, x al cubo menos 72x cuadrado más 1296x. Esta es la función que quiero optimizar en este intervalo. Bien, pues derivamos. Si hacemos la derivada, sería 3x cuadrado menos 144x más 1296, ¿vale? Que es un polinomio de segundo grado. Si resolvemos, vemos dónde se anula, donde f' de x se hace 0, f' de x es igual a 0, resolvemos la ecuación de segundo grado y sale x igual a 12 y 36. Este 36 no nos sirve. ¿Por qué? Porque la x está entre 0 y 36. Bien, entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos que la derivada se anula en 12, esto es con las ramas parabólicas hacia arriba, luego aquí f', así hacia arriba es positivo y aquí es negativo, luego f aquí crece y aquí decrece. Luego en 12 tiene en 12 que sustituimos 12 aquí en el valor de la función y nos sale 12, 24, nos sale, a ver, por aquí lo tengo hecho, nos sale 12, 6912. ¿Vale? Si sustituimos aquí, 36 menos 12 son 24 y 24 por 12. Ahí tenemos, alcanza un máximo. Y ahí es donde tenemos que esta función, es decir, en 12, cuando x igual a 12 e y es igual a 24, es donde el f de x por 36 menos x cuadrado, alcanza el máximo. Ese máximo es 6912. Luego esta sería la solución. La descomposición es del 36 sería 2 y 24 y ese x por y cuadrado máximo es 6912. Y ya hemos resuelto este problema de optimización. Bien, vamos a ver el ejercicio 1 de esta misma página. El ejercicio 1 de la página 277. Estos tres primeros ejercicios que vamos a hacer son muy sencillos,
muy parecidos y es para que no le cojáis miedo a esto de la optimización. Dice el ejercicio 1, halla el número positivo cuya suma con 25 veces su inverso sea máxima. Si nos piden un número positivo, de tal que la suma de él más 25 veces su inverso sea máximo. Esto es lo que nos piden, que en este caso nada más que hay una variable, nada más que hay x y x mayor que 0. ¿De acuerdo? Luego, esto es lo que nos piden, esta es muy sencilla, aquí no hay ni siquiera dos variables. Esta es la función que yo quiero hacer máxima cuando x es mayor que 0, ese es el intervalo. Bien, esta función es continua y derivable cuando x mayor que 0, cuando x distinta de 0, luego continua y derivable cuando x mayor que 0. Derivada, la derivada de x vale 1 y menos 25 partido por x cuadrado. Si vamos a operarlo, x cuadrado menos 25 partido por x cuadrado. El denominador es positivo, esto se anula, el numerador se anula cuando x igual a más menos 5. Menos 5 no nos sirve porque hemos dicho que x tiene que ser positivo. Luego x cuadrado menos 25 es una parábola, se anula en 5, es la parábola así, ¿de acuerdo? Luego tenemos que f' aquí es positivo y aquí es negativo, luego f crece y aquí decrece. Luego en 5, ¿qué? Pues si sustituimos 25 partido por 5 son 5, 5 más 5, 10, tiene un máximo. ¿Qué es lo que nos pedían? Es decir, esta función se hace máxima cuando x es igual a 5 y ese valor máximo que alcanza es 10. ¿Hay que estudiar aquí los extremos y demás? No, porque la función es decreciente, si aquí alcanza el máximo en el 5, 10, luego no lo va a alcanzar en el 0. No viene de abajo, sube y después va hacia abajo. Así que no hay problema de los extremos aquí. Luego esta sería la solución de este ejercicio. Bien, vámonos al ejercicio 2 de esta misma página. Perdón. Que dice, entre todos los triángulos rectángulos, aquí tenemos todos los rectángulos triángulos, aquí entre cuyos catetos tienen longitudes que suman 10, aquí tenemos un cateto y aquí tenemos otro, y los catetos suman 10 centímetros, ¿de acuerdo? Haya las dimensiones que tiene área máxima, lo que queremos es que el área de ese triángulo sea área máxima. ¿Vale? Que tenga, perdón, que se me ha ido esto, que tenga área máxima. Bien, vamos a ver. Estas son las dos variables, lo que comentábamos antes, estas son las dos variables. Su suma es 10, son dos longitudes. Luego tenemos que x e y tienen que ser mayor que 0 y más pequeño que 10. Porque si una de las dos ya suma 10, la otra ya no tiene longitud. Luego esta es la condición. ¿Qué relación existe? ¿Qué es lo que yo quiero hacer máximo? ¿Cuál es la función que yo quiero maximizar? Pues base por altura partido por 2, que es el área del triángulo. Tengo dos variables, pero hay una relación entre las dos variables. La y es igual a 10 menos x. Luego esto lo puedo escribir como x que multiplica a 10 menos x partido por 2. Que si queréis lo podemos poner como 10x menos x cuadrado partido por 2. Esta es la función que yo quiero hacer máxima con la restricción de que x sea más pequeño que 0 y que sea, perdón, que sea mayor que 0 y más pequeño que 10. Pues nada, pues vamos a derivar. Es una función continua derivable, es una función cuadrática, es decir, que donde alcance el máximo, alcanza el máximo. Es 10 menos 2x, ¿vale? Partido por 2, esa es su derivada. Y esto es lo mismo que 5 menos x. Esto es donde se anula en 0, en 5, es una función decreciente, la pendiente es negativa, una función lineal decreciente, luego f' aquí es positivo y aquí es negativo, luego aquí crece y aquí decrece. Se me ha quedado esto parado, disculpadme, no sé qué le pasa aquí ahora, se me ha quedado esto parado, decrece. Luego en 5, ¿qué? Pues en 5
sustituimos aquí. 10 menos 5, 5. 5 por 5, 25. 25 partido por 2 tiene un máximo. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Pues vamos a dar la solución. ¿Cuál es el triángulo rectángulo? Pues que x vale 5, un cateto vale 5 y el otro también vale 5. Así que es un triángulo rectángulo y también es isósceles. ¿Vale? ¿Y cuál es el área máxima que tenemos? Pues 25 partido por 2, que son 12,5 centímetros cuadrados. Estos son centímetros y estos también son centímetros. Que no se nos olvide. Luego esta es la solución a nuestro problema. Esta es la solución a nuestro problema. Es un triángulo rectángulo con los dos catetos iguales y el área es 12,5 centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, pues pasamos al ejercicio 3, que es el último que vamos a hacer, ya digo, para introducir esto de los problemas de optimización. Este ejercicio 3, de esta misma página 277, ¿qué es lo que nos dice? Vamos a ver. Dice, entre todos los rectángulos de perímetro 12. Tenemos que 2x más 2y es igual a 12 metros. ¿Cuál es el que tiene la diagonal menor? Esta es la diagonal. ¿Vale? De entre todos los rectángulos que tienen perímetro 12, ¿cuál es el que tiene la diagonal menor? Bien, lo que quiero optimizar es la diagonal. La diagonal es lo que yo quiero optimizar. ¿La diagonal cuánto vale? Pues la diagonal al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, lo que yo quiero optimizar, lo que quiero hacer menor, es esto de aquí. ¿Qué es lo que tengo? Dos variables, pero la relación entre las dos variables la tengo. Si 2x más 2y igual a 12, sabemos que 2x más 2y igual a 12, dividiendo entre 2 tenemos que x más y es igual a 6, luego, por ejemplo, la y es igual a 6 menos x. Y ahora, ¿qué ocurre? Pues que la x y la y tienen que estar entre 0 y 6, no pueden sumar, no pueden ser menores que 0 y pueden ser mayores que 6. Y la función que yo quiero entonces, esa vamos a llamarla de dx, será x cuadrado más y cuadrado, que es 6 menos x, al cuadrado. Esta es la función que yo quiero hacer mínima entre 0 y 6. Esta función es continua en su dominio, es continua en su dominio, que comprende entre 0 y 6. Luego vamos a derivarla y vamos a ver dónde la derivada se hace 0, hacer una función derivable, ¿no? Me parece a mí que no es derivable en los puntos donde esto se hace 0, ¿de acuerdo? Que creo que no os habéis visto cuáles son esos puntos donde esto habría que estudiarlo. Bueno, lo que sí voy a operarlo de dentro y me queda que d de x es igual a, si desarrollo eso, me queda exactamente igual, d de x es 2x cuadrado menos 12x más 36. Eso es d de x. ¿Vale? Si desarrollo esto. Bien, la derivada sería 1 partido por 2 veces, disculpa, 2 veces la raíz cuadrada de 2x cuadrado menos 12x más 36 por la derivada del radicando, que es 4x menos 12. Bien, esto es positivo, esto se anula, esto es una función lineal, se anula cuando x igual a 3. Cuando x igual a 3, ¿qué tenemos? Pues tenemos esto es creciente, luego esto es negativo, esto es positivo, d', luego d es decreciente y creciente. Luego en 3, ¿qué? Pues tenemos que sustituir aquí 3, que la y también valdría 3, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos
3 al cuadrado 9, más 3 al cuadrado 9, 9 más 9, 18. Luego raíz de 18 tendríamos el mínimo que nos pedían. En los extremos, verá, cuando x igual a 0 y cuando x igual a 6 va a haber máximo porque esto viene como una parábola, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué tenemos como resultado? Pues tenemos que el rectángulo que nos están dando, hemos dicho que si la x vale 3, x vale 3 metros era, y vale 3 metros, ¿vale? Y la diagonal es igual a raíz de 18 metros, que si queréis saber, raíz de 18 es 4,24 aproximadamente metros. Y esa es la solución de este tercer ejercicio. ¿Vale? Bueno, pues con esto acabamos por hoy. Hasta luego.